Hola, muy buenos días. Soy Javier Nogueroles, el socio de Compliance de Quicksand. Nuestra especialidad y el área que yo estoy especializado es en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y el motivo de esta jornada, como veis en el título de la presentación, es la Ley Orgánica de Protección de Datos versus el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Responsabilidad proactiva de privacidad. En estos momentos hay un boom en el cual todo el mundo está preocupado con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Están llamando otra vez a las empresas, todas estas pseudoconsultoras que venden la LOPD con cargos a la fundación, están metiendo miedo por el tema de las sanciones que podemos incurrir, que es necesario el delegado de protección de datos. Y yo a todo el mundo y a mis clientes les digo que en estos momentos, hoy, un día 15 de febrero, no tenemos una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿En qué situación nos encontramos? Pues tenemos la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre, la que siempre hemos conocido como la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tenemos el Real Decreto 1720/2007, en el cual se aprobó el reglamento de desarrollo de dicha ley orgánica, que es con el cual hemos estado trabajando todas las empresas, todos los profesionales, todos los autónomos en la actualidad. ¿Qué ocurrió el 25 de mayo del 2016? El Parlamento Europeo aprobó lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de unificar los criterios para que todos los países miembros tiendan a una única ley orgánica. Lo que no puede ser es que España tenga una legislación con unas sanciones, Francia otras, Italia otras. ¿Y qué ocurrió en España? Pues que el proyecto de ley se presentó en el Parlamento con fecha 10 de noviembre del 2017. Por tanto, a día de hoy aún se está debatiendo, se está discutiendo hasta las enmiendas, con lo cual no tenemos la ley. ¿Cuáles son las principales novedades? Pues vamos a tener que pasar de una obligación de inscribir ficheros como eran clientes, proveedores, currículums, a llevar un registro de tratamientos. ¿Esto qué significa? Que las organizaciones, aunque no estemos obligados a declarar el fichero ante la Agencia Española de Protección de Datos, a nivel interno sí que vamos a tener que saber y conocer qué datos se tratan, con qué finalidad y qué utilidades. Por ejemplo, del fichero de empleados, aquí en el Colegio de Economistas, tiene un tratamiento, las altas y las bajas, la planificación de vacaciones, la formación. Por tanto, ya tenemos 3 tratamientos para un único fichero. Si así lo desglosamos con el resto de ficheros, encontraremos que pasamos de 5, 6 o 7 ficheros a lo mejor a tener 30 o 40 tratamientos en la organización. El consentimiento. Hasta ahora siempre hemos vivido con el consentimiento tácito. Mientras usted no me diga nada, yo le puedo seguir enviando publicidad. Pasamos a una situación en la cual el consentimiento tiene que ser explícito. Por tanto, para cada tratamiento que se vaya a recoger en la organización, repito, para cada tratamiento hay que recoger el consentimiento por escrito, ¿vale? Sí, es un poco más farragoso, va a suponer más trabajo, pero tenemos que ir adaptándonos. El tema de avisos legales. Hemos vivido en una época donde con la ley orgánica las obligaciones que teníamos era informar de la existencia del fichero, carácter obligatorio o no de la respuesta, posibilidad de ejercitar los derechos e identidad de los datos de contacto, la famosa frase en virtud de la LOPD le informamos que sus datos formarán parte de un fichero, a incorporar una serie de requisitos adicionales, como es contemplar los datos del delegado de protección de datos, indicar la base jurídica o legitimación en la cual se está tratando, el plazo, los criterios de conservación, la existencia. Por tanto, vamos a tener que pasar a un sistema de información por capas, porque es más información que no nos va a caber en un simple párrafo. Obligaciones respecto a los nuevos derechos. Antes conocíamos los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pues en estos momentos aparecen nuevos derechos. El derecho de transparencia a la información tiene que ser en un lenguaje más accesible al público, el derecho al olvido, el derecho a la limitación en el uso de los datos y el derecho a la portabilidad. ¿Cuándo se va a dar sobre todo el derecho a la portabilidad? Pues en el caso de las compañías de telefonía, porque ahí la portabilidad de los datos sí que va a ser muy fácil. A nivel pequeño usuario va a ser más complicado porque hace falta una serie de requisitos tecnológicos. Los principios
los vamos a pasar rápidamente. La presentación estará a disposición del colegio, en el cual pasamos de que los principios tenían que ser leal, lícita, informar, solicitar el consentimiento, tenían que estar actualizados, completos y de manera exacta, y a partir de ahora aparecen 3 nuevos principios, como hemos indicado antes: el de transparencia, el de limitación de finalidad y el de minimización de los datos. Es decir, tienen que ser adecuados, pertinentes y limitados al uso que se le va a dar. No podemos recoger más datos de los necesarios para la finalidad en concreto. Otra de las exigencias que trae el reglamento, pues la comunicación de fallos o quiebras de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos. Si me olvido de hacer la copia de seguridad, que sería una incidencia, ¿tengo que notificarlo? No, por favor, estemos tranquilos. Eso sí, si detectamos que nos han vaciado el servidor y se han llevado de toda la información, hay en el plazo de 72 horas, aparte de la denuncia ante la policía, vamos a tener que notificarlo a la agencia para valorar qué consecuencias puede tener. Y la figura del delegado de protección de datos, que tanto se oye ahora, el DPO, ¿es obligatorio en todas las organizaciones? No. ¿Es recomendable? Sí. Es decir, organizaciones con más de 250 empleados, organizaciones del sector salud, organizaciones como colegios, administración pública, organismos que traten o empresas con grandes volúmenes de datos, que realicen estudios de Big Data y que sean prestadores de servicios de la sociedad de la información, sí que estarán obligados a tener definido el delegado de protección de datos, que puede ser interno o externo. Por tanto, se puede subcontratar con un profesional debidamente contrastado, ¿vale? ¿Y qué funciones tiene que tener? Pues va a ser la persona responsable de que se cumpla y que se cree la cultura de privacidad en la organización. Tiene que ser independiente, es decir, la gerencia le debe dejar trabajar. Por tanto, ¿qué recomendamos para los pequeños empresarios, las pymes y micropymes? Pues que continúen con su servicio de mantenimiento anual, pero siempre y cuando se preocupen en realizar y mantenerlo informado y actualizado. El régimen sancionador. Pues el régimen sancionador es una cosa que he querido dejar contrastado y plasmado en el documento, pero si antes las sanciones llegaban hasta los 900.000 euros, pues ahora pueden llegar a los 10 y 20 millones de euros. No voy a entrar porque no se trata de meter el miedo en el cuerpo, ¿vale? Ya está aquí la presentación. Yo, antes que nada, simplemente informarles que lo importante es crear la cultura de cumplimiento y de privacidad en las organizaciones. De nada nos sirve tener un fichero inscrito y luego que en la organización nadie sepa que esto se tiene que cumplir. Una de las recomendaciones que siempre doy a mis clientes, que en el servidor, en ese área donde todo el mundo comparte la información, crear la carpeta de cumplimiento normativo, donde el responsable, el gerente, le indique a sus empleados que ahí tienen toda la información que deben conocer. Dicho esto, quedo a vuestra disposición para ampliar cualquier información que preciséis. Muchas gracias. Javier Nogueroles de Quicksoft.